Ok, muchachos, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el óxido de potasio. Tenemos este compuesto y aquí mismo vamos a hacer la representación punto electrón o la estructura de Lewis de cada uno de los dos elementos. Tenemos 2 átomos de potasio y 1 de oxígeno. No es necesario que pongamos el potasio 2 veces. Van a tener la misma estructura de Lewis. Entonces recordamos que el potasio tiene un electrón de valencia. Si no recuerdan cómo sacar la estructura de Lewis, recuerden, tienen que hacer la configuración electrónica, identificar los electrones de valencia, escribir el símbolo del elemento y empezando hacia arriba, hacia la derecha, ¿sí? Poner los electrones de valencia. Es muy conveniente, muchachos, cuando es un electrón, por ejemplo, de valencia, ponerlo hacia la derecha, ¿sí? No en la parte de arriba, sino que en la parte media hacia la derecha, para acomodar, vamos a decirlo así, mejor la molécula. El oxígeno, otra vez, el oxígeno tiene 6 electrones. Puede estar con 4 formando parejas y 2 solos, o puede estar con todos formando pareja. Esto, muchachos, hay que aprenderlo. Ahorita, después de este ejemplo, les voy a enseñar otros elementos que hacen lo mismo que el oxígeno y que el selenio, que pueden aparear o desaparear sus electrones de valencia. Vamos a la estructura, muchachos, o representación punto electrón, pero del compuesto, ¿sí? Tenemos 2 átomos y tenemos 1 de oxígeno. Nuestro átomo central va a ser el que tiene menos átomos y a los lados el que tiene más. Recuérdenlo siempre, ¿sí? El que tiene menos en medio, o si tenemos como este compuesto, un compuesto con 3 elementos, nuestro átomo va a ser el átomo central, también en nuestra estructura de Lewis. Y alrededor, el que tiene más átomos, ¿sí? Y luego recuérdenlo siempre, cuando tenemos hidrógeno y oxígeno en un compuesto, los hidrógenos van a estar unidos siempre al oxígeno. Siempre, muchachos. ¿Ok? Anotamos aquí el electrón de cada potasio. Si es un solo electrón, por lógica, el oxígeno tiene que tener electrones solos para poderse unir a estos electrones solos. No puede trabajar de esta manera. Entonces, aquí va a haber un enlace y ahí están los electrones sin compartir del oxígeno. ¿Ok? Sustituimos los enlaces por líneas horizontales. Anotamos los electrones que no se comparten con el oxígeno. Pero esto, fíjense bien, y esto es bien importante, las líneas horizontales son para los compuestos covalentes, para indicar que se están compartiendo electrones. Nosotros todavía no sabemos si esto es un compuesto covalente. Vamos a hacer la diferencia de electronegatividad. Primero, si ustedes se fijan, hay un solo tipo de enlace, potasio-oxígeno o oxígeno-potasio, es exactamente lo mismo. La electronegatividad del oxígeno, muchachos, la buscamos y es de 3.5, si no me equivoco. Y la del potasio es 0.8. Entonces, 3.5 del oxígeno menos 0.8, 2.7. Nos vamos a nuestra tabla de diferencias de electronegatividad y dice, muchachos, que cuando la diferencia es de 1.8 a 3.4, nuestro enlace es iónico. Entonces, quiere decir que no vamos a ejemplificar esto, sino que el potasio le cede su electrón al oxígeno, se carga de manera positiva el oxígeno negativo y el potasio positivo, ¿sí? ¿Cómo representaríamos al final este compuesto? Borramos los electrones que se transfieren y anotamos nada más, muchachos, el signo de menos y el signo de más para indicar que aquí hay la formación de un enlace de tipo iónico.
¿sí? ¿Cuál es entonces nuestro tipo de compuesto? ¿Qué tipo de compuesto tenemos? Pues aquí los enlaces, muchachos, son los mismos. El compuesto es un compuesto iónico porque todos los enlaces son iónicos, ¿sí? ¿Qué propiedades tiene un compuesto iónico, muchachos? Estado de agregación, generalmente son sólidos con estructuras cristalinas. Chéquenlo ustedes en las propiedades, pero les repito, nos vamos a centrar en 4. Son solubles en solventes polares como el agua. El agua es un solvente polar, es un compuesto covalente polar. Sus puntos de fusión y ebullición son muy altos. Es decir, necesitamos mucha temperatura para que pasen del estado sólido a líquido y de líquido al gas, a gases. Y finalmente, muchachos, son buenos conductores de electricidad. Y estas propiedades, muchachos, son las que vamos a ir a comprobar en las prácticas de laboratorio. ¿Sí? Estas son las propiedades o características. Y eso es lo que ustedes entonces, muchachos, pues van a realizar. Durante esta clase van a terminar todo el ejercicio de las páginas 62 a la 64, ¿sí? Fíjense bien, me preguntan, maestra, ¿qué sucedería si, por ejemplo, tenemos un compuesto que tiene enlaces covalentes polares y enlaces covalentes no polares? Si nosotros tenemos en una misma molécula, déjenme les doy un ejemplo de cuál sería. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una molécula como esta. Si nosotros hacemos la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno, aquí nos daría un enlace covalente polar. Si hacemos la diferencia entre el cloro y los oxígenos, tendríamos una diferencia de electronegatividad del oxígeno 3.5 y del cloro 3. Entonces sería 3.5 menos 3, 0.5. Sería un covalente no polar. Entonces, ¿qué tipo de compuesto es? Si tiene dos enlaces, o sea, tipos de enlace diferente. El que predomine más, muchachos. El enlace cloro-oxígeno es covalente no polar y tenemos 1, 2, 3, 4 enlaces covalentes no polares y tenemos únicamente uno covalente polar. Por lo tanto, mi compuesto es covalente no polar. Es el tipo de enlace que predomine más en la molécula. ¿Ok? Entonces, muchachos, pues al observar los videos, ustedes van a dar solución, van a dar respuesta a el ejercicio de las páginas 62 a la 64, ¿sí? Vamos a resolver las dudas en clase presencial y luego van a hacer ustedes la corrección de su ejercicio. Pero la tabla tienen que subirla. ¿Con qué? Con lo que hayan contestado. Lo de las propiedades forzosamente lo tienen que contestar, muchachos. ¿Por qué? Porque es teoría y la tienen en su cuaderno. Entonces,
No pueden subir la tabla sin hacer nada y sin decirme, maestra, no entendí nada. No. Las propiedades las pueden hacer, ya saben hacer estructuras de Lewis, ya saben determinar la diferencia de enlaces, una simple resta de la electronegatividad menor a la mayor. Con lo que pueden tener un poquito de conflicto es esto, ¿sí? Pero tienen que hacer algo en la tabla y tienen que subir lo que hicieron. ¿Ok, muchachos? Cualquier duda ya saben que estoy a sus órdenes, me pueden mandar un mensaje o me pueden hablar por teléfono. Si a alguien, muchachos, le interesa asesoría, recuerden que me pueden mandar un mensaje. Si no pueden el lunes y decir, maestra, pues yo necesito asesoría y no sé si nos podamos ver un día entre semana, y con mucho gusto lo hacemos, muchachos. Que tengan bonito día y cuídense mucho. Nos vemos.